Hola amigos, ¿qué tal? Soy Manuel Aragonés y hoy empezamos con la primera lección del curso de Excel. Recuerden, como les he explicado, que es un curso que vamos a empezar por lo más básico y vamos a terminar en las herramientas más avanzadas y más complejas de Excel. Primero que nada, quiero darles las gracias por el interés que han mostrado por este curso. Hay mucha gente que se ha dirigido a mí para interesarse para hacerlo y les doy las gracias por esto. Creo que será interesante para todos ustedes y espero no defraudarlos. Recuerden que es importante que se suscriban al canal para que sigan los vídeos, para que no se pierdan ninguno. Todas las semanas vamos a tener un vídeo con ejercicios. Lo interesante sería que vean el vídeo, hagan los ejercicios, descarguen el fichero con los ejercicios, los hagan y verán que no van a tener ningún problema. Yo les aconsejaría que los vídeos primero los vean todos en el vídeo entero de una vez y luego cuando vayan a hacer los ejercicios pues empiecen a verlo desde el principio, vayan parando y van haciendo una parte del ejercicio y así no se perderán. También les quería dar un consejo a la hora de aprender Excel, que son cosas que yo hice en su momento cuando empecé con esto del aprendizaje de Excel, y es que todos los ficheros que yo les vaya proporcionando y que vayan descargando con ejercicios, pues hagan anotaciones en las hojas de cálculo, en los ejercicios. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Uno de los ejercicios que tengo aquí en el fichero de hoy, pues tendrá varias fórmulas. Entonces es bueno que, por ejemplo, inserten comentarios o escriban aquí en la celda comentarios sobre cómo funciona la fórmula, las características de todo lo que vayan aprendiendo en el día de hoy. Una vez que hagan los ejercicios y lo guarden, pues hagan anotaciones. Por ejemplo, también pueden utilizar los comentarios en botón derecho, insertar comentarios. Se les inserta aquí un pequeño cuadrito y ahí ustedes pueden escribir, pues esta es la función sumatoria y así cuando dentro de unos meses, pues que a lo mejor ya no se acuerden mucho del tema, vayan a querer hacer algún ejercicio de Excel, pues siempre pueden abrir el fichero y ver las anotaciones, porque si no tenemos anotaciones cuando abramos el fichero, pues nos va a costar mucho saber qué es lo que habíamos hecho en cada ejercicio. También es importante, voy a suprimir el comentario, también es importante que guarden los ficheros o la- cada uno de los ficheros de Excel con nombres que definan bien, porque si lo guardamos como archivo 1, ejercicio 1 o lo que sea, pues cuando vayamos a ver todos los ficheros que tenemos no vamos a aclararnos con qué es lo que hay en cada fichero. Entonces, lo bueno sería, por ejemplo, si lo van a guardar el fichero como clase 1, pues pueden poner clase 1, conceptos importantes, acciones, formatos y operaciones manuales, por ejemplo. Sería una buena política de guardado de ficheros. Bueno, lo primero que vamos a ver son unos conceptos importantes a la hora de trabajar con Excel o de empezar a trabajar con Excel. Vale, el primer concepto es libro de cálculo. El libro de cálculo es el fichero completo de Excel. Y cada fichero de Excel está formado por hojas de cálculo. Entonces el libro es el fichero completo y las hojas de cálculo son cada una de estas hojitas que nosotros vamos creando aquí en el libro de cálculo. Que en principio en las versiones nuevas de Excel podemos crear todas las que la memoria de nuestro ordenador nos permita. En las versiones de 2003, por ejemplo, no podíamos crear todas las que nos permitiera la memoria, sino teníamos un número limitado que eran como 255 hojas. ¿Vale? Pero ya en las versiones nuevas podemos crear todas las que nuestro ordenador como ordenador y como memoria nos permita. Luego tenemos la hoja de cálculo, se divide en columnas, que son hileras verticales, y en filas, que son hileras
horizontales, ¿vale? Entonces, donde se junta la columna con la fila es la celda, y las celdas son cada uno de estos compartimentos en los que tenemos dividida la hoja de cálculo. En este esquema que les he puesto aquí, me he olvidado de poner el concepto celda. Entonces lo que voy a hacer es que voy a insertar aquí, voy a seleccionar pinchando en el número de la fila, en el número 8, le doy al botón derecho y le digo insertar. Entonces aquí lo que voy a hacer es poner el concepto de celda y voy a poner aquí eh, in, intersección de la fila y la columna. Vale, entonces la hoja de cálculo está dividida en celdas y en cada una de estas celdas nosotros vamos a escribir números, texto y otros elementos según lo que necesitamos hacer. Luego, el concepto de rango es importante porque un rango es un conjunto de celdas. Cuando yo selecciono, en este caso, esto aquí, este conjunto que yo estoy seleccionando sería un rango. Por ejemplo, si yo me voy para acá, si yo cojo este conjunto aquí de celdas, las selecciono, pues esto sería un rango de celdas, ¿vale? Entonces es un rango de celdas y los rangos se representan con una referencia, dos puntos y la otra referencia. La referencia realmente es el siguiente punto que tenemos aquí en el esquema. La referencia es el nombre de cada celda. Por ejemplo, si yo me coloco aquí en esta celda, ¿ven? Aquí en la barrita esta que tenemos aquí a la izquierda de la barra de fórmula, nos aparece A3. ¿Por qué? Porque yo me he colocado en la celda A3 y esta es la referencia de esta celda. Es una forma de nombrarla, o es el nombre de la celda realmente, o la forma de identificarla. Vale, esto es lo que sería una referencia. Luego, las referencias pueden ser relativas y absolutas. Este concepto se usa realmente cuando vamos a copiar una fórmula, que después veremos un ejercicio y se los explicaré bien. Luego, los operadores son los signos que representan cada una de las operaciones matemáticas que vamos a utilizar con las celdas, que serían la suma, la resta, el multiplicación y la división, ¿vale? Básicamente son estos, hay otros, pero son los signos que vamos a utilizar con cada una de las operaciones que vamos a hacer en las celdas. Todas estas cosas teóricas realmente donde las vamos a entender mejor es a la hora de trabajar con las celdas, ¿no? Luego las fórmulas son operaciones que hacemos con con los valores que tenemos en la celda, ¿vale? Números, textos y funciones, etc. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es una función? Pues una función son unas operaciones predefinidas que tiene Excel que las utilizamos para hacer cálculos ya más complejos, ¿vale? Entonces, otro tema que vamos a ver hoy que es muy básico son las acciones, ¿vale? Entonces, entre las acciones más importantes de Excel tenemos, la primera acción sería crear un libro. Yo, por ejemplo, si yo ahora mismo estoy aquí en este libro, yo lo tengo creado, si yo quisiera crear un libro nuevo, pues me iría a archivo, libro en blanco, ¿vale? Entonces ya se me pondría un libro en blanco y yo lo que haría sería, lo primero que tendría que hacer, y además es muy aconsejable, sería guardarlo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a trabajar y por algún problema, alguna avería, se me va la luz y se me cierra todo, pues pierdo el trabajo. Si yo lo tengo guardado, pues en este caso no perdería lo que he hecho, ¿vale? Entonces normalmente se le da al disquete este que está aquí en la parte de arriba, aunque dependiendo de la versión de Excel que tengan, seguramente van a cambiar algunas cosas, pero básicamente suele ser lo mismo. O le damos al disco o le damos al menú archivo, guardar o guardar como. Ahora les explicaré la diferencia entre guardar y guardar como. Si le damos a guardar, pues nos aparece
dónde lo queremos guardar, le tendríamos que dar en este caso a examinar y lo guardaríamos en una carpeta que nosotros estemos utilizando para guardar el fichero. En este caso voy a guardarlo aquí en Masterclass, voy a guardarlo como prueba, vale, y luego en la parte esta de aquí de donde pone tipo, podríamos guardar el fichero como el tipo que queramos. En principio los tipos de fichero que podemos guardarlo es el básico normal, es dependiendo de la versión que tengamos de Excel. En este caso me lo está guardando como XLSX, que es una versión después de 2007. Lo podemos guardar como libro de Excel 97-2003, que sería para guardarlo con un formato del Excel, uno de los más antiguos, que sería el 2003, desde el 97 hasta el 2003. Lo podríamos guardar como un libro de Excel habilitado para macros, en el caso de que tengamos macros hechas. Si no lo guardamos como libro de Excel habilitado para macros, no vamos a poder utilizar las macros. Luego tenemos varios tipos de archivos, ¿vale? En este caso lo vamos a guardar como fichero XLSX, ¿vale? Entonces le damos a guardar y ya lo tendríamos guardado, ¿vale? Este sería el fichero que he guardado, que realmente no lo voy a utilizar para nada, sino simplemente para que vean cómo se hace. Entonces voy a cerrarlo y esta sería la acción de crear un libro nuevo. El libro nuevo yo lo tendría creado en mis ficheros aquí, en mis carpetas de clase, ¿vale? Que sería este prueba. En este caso, como no voy a hacer nada más con él, pues simplemente le doy botón derecho a eliminar y ya habría eliminado lo que es el libro de cálculo, ¿vale? Entonces, esta sería la primera acción, que sería crear un libro. Luego, crear una hoja, pues en este caso, fíjense que yo tengo aquí varias hojas. Tengo varias hojas aquí. Y para crear una hoja, en este caso le daría aquí al simbolito este de más. Y entonces me crearía una hoja nueva. Si yo le doy, vale, me vengo aquí al principio y me ha creado una hoja nueva, que la crea como el nombre hoja 1. Entonces yo aquí le puedo dar botón derecho y ponerle el nombre que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, prueba. Vale, en este caso, esta sería la hoja que me ha creado. También otra forma de crear una hoja nueva sería poniéndome sobre la etiqueta de la hoja, dándole al botón derecho y decirle insertar. Voy a acercárselo para que lo vean. Sería darle a insertar y hoja de cálculo. Vale, le doy doble clic y entonces ya me ha creado otra hoja aquí. Y luego ya le podría poner el nombre de prueba 2, por ejemplo. Vale, y es importante que no pueden ponerle el mismo nombre a dos hojas. Entonces, siempre si van a guardar la hoja y le van a poner un nombre que ya hay una hoja con ese nombre, no les va a dejar y les va a dar un error. Entonces, lo normal es que no se haga eso. Siempre hay que ponerle un nombre diferente. En este caso ahora le doy al botón derecho, le digo eliminar y elimino la hoja. Botón derecho, eliminar y elimino la hoja, ¿vale? Entonces vamos a irnos a la primera hojita. Esto sería la forma de crear una hoja. Luego, otra acción importante es copiar y mover una hoja. En este caso, para hacer esto, se puede darle al botón derecho y decirle mover o copiar. Vale, lo que haces aquí es que si pones la casilla esta, si le das clic a esta casilla, crear una copia, pues te copiaría la hoja. Y si no le das, lo que te va a hacer es moverla de sitio.
En este caso, como queremos copiarla, le vamos a dar aquí a crear una copia. Y si tienes varios libros abiertos, puedes también pasarla de un libro a otro libro. En este caso, como solo tengo el de clase 1, pues lo que me permite es copiar la hoja dentro de este libro. Y tengo que pinchar en crear una copia para que me la cree. Entonces, vamos a quitar el zoom. Y cuando yo le doy a aceptar, pues fíjense que tengo aquí ahora ejercicio 1, acciones, y ejercicio 1, acciones 2, que es el que me ha copiado. Entonces, ya aquí tendría la hoja duplicada 2 veces, ¿vale? Entonces, voy a eliminarla. Le digo que sí, eliminar. Y esta sería la forma de crear una copia, porque también podríamos hacerlo de otra forma, que sería crear una hoja nueva, insertar hoja de cálculo, ¿vale? Entonces ahora tendría el ejercicio 1 acciones y la hoja 4, que la voy a mover aquí. Vale, tendría ejercicio 1 de acciones y hoja 4, que es una hoja en blanco. Vale, entonces lo que yo podría hacer sería ponerme en esta hoja, pinchar aquí en este cuadrito, que es la esquina superior izquierda, y cuando yo pincho en el cuadrito se me selecciona todo lo que yo tenga. Entonces podría darle a copiar, irme a hoja 4, seleccionar esto otra vez y darle a pegar, ¿vale? Esta es otra forma de copiar la hoja, lo que pasa que esta forma de copiar puede dar problemas a veces con el ancho de las columnas y dependiendo del fichero que sea. Para mí la mejor forma de hacerlo es con el botón derecho, mover o copiar y crear una copia, o si no le damos a crear una copia, lo que hace es moverla de sitio, no crea la copia, ¿vale? No la copia. Entonces vamos a eliminar ahora, vamos a eliminar este fichero, esta hoja de cálculo, perdón. Vamos a eliminar la hoja porque no la queremos duplicada. Le damos a eliminar. Y entonces ahora ya tendría la hoja 1 acciones, ¿vale? Esto sería la forma de copiar una hoja. Luego, si yo la quiero mover, simplemente con arrastrarla, pinchar y arrastrar entre las diferentes hojas, pues me serviría para moverla, ¿vale? Luego, insertar una fila. Para insertar una fila, yo me coloco en una de las celdas. O sea, si yo quiero insertar una fila encima de esta donde estoy, de insertar fila, le doy a botón derecho, insertar, y entonces me sale este cuadrito de diálogo, que lo que puedo hacer es insertar toda una fila. Si pincho insertar toda una fila, se me inserta una fila en la parte de arriba. ¿Ven? Se me ha insertado una fila en la parte de arriba, pero esto hay que tener en cuenta cuando hagamos esto que si tenemos eh, otro contenido en la misma parte en esa fila, pero en otra parte de la fila, todo se nos va a desplazar. Con lo cual hay veces que a lo mejor esta acción no nos interesa hacerla así. Entonces, lo que nos interesaría, si yo por ejemplo quiero que se me inserte una fila, pero que esto de aquí no se me mueva, lo que tengo que hacer es darle a insertar y decirle desplazar las celdas hacia abajo. Entonces, si yo le digo desplazar las celdas hacia abajo, lo que me hace es que me desplaza todo este panel hacia debajo, pero esta parte de aquí no me la toca, ¿vale? Entonces es una forma de insertar una celda. En este caso sería más bien insertar una celda más que una fila, porque lo que insertas es la celda esta, pero no mueve la parte esta de aquí.
Vale, entonces le voy a dar a deshacer. Y saben que si le damos a deshacer es una forma de volver a como estábamos antes. Es decir, yo le doy a rehacer, fíjense, le doy a rehacer y me vuelvo a insertar la celda que yo había insertado antes. Y si le voy a deshacer, me la vuelvo a quitar, ¿vale? Entonces esto sería insertar una fila. Para insertar una columna es igual, simplemente le doy al botón derecho, insertar, y le digo insertar toda una columna, le doy a aceptar, y entonces me ha insertado una columna por aquí, por la parte de la izquierda. Vale, si yo le doy aquí ahora a deshacer, se me quita la columna insertada. Si yo me sitúo en esta celda, botón derecho, insertar, insertar columna, pues me inserta una columna a la izquierda. O sea, yo estaba en esta de aquí, me insertó una columna esta columna es la que ha insertado, ¿vale? Al igual que en la fila, si yo le doy al botón derecho, insertar y le digo desplazar las celdas hacia la derecha, pues en la celda donde estoy lo que me ha hecho es insertarme una celda y desplazarme lo que había en esa celda a la derecha. Bueno, yo creo que se entiende. De todas formas, si no, si las cosas que no queden claras, me las van diciendo por el grupo o me mandan un correo o lo que sea y puedo hacer un vídeo para aclarar el tema o puedo hacer un directo y la gente que pueda apuntar, pues apunta. ¿Vale? Pero en este caso yo creo que está quedando la cosa más o menos clara. Vale, luego tenemos, cuando hablamos de la acción seleccionar, pues simplemente es cuando yo me sitúo en una celda, estoy seleccionándola. Si yo arrastro y selecciono hasta aquí, pues lo que estoy seleccionando es un rango. En este caso estoy seleccionando todo este rango. Estoy seleccionando todo este rango de celdas y puedo hacer alguna acción sobre ella o aplicar algún formato o lo que sea, pero siempre es, cuando hablamos de seleccionar, es seleccionar una celda es simplemente colocarte. Si yo selecciono varias celdas, estoy seleccionando un rango. En este caso, yo puedo seleccionar una celda y no estoy haciendo nada. En el momento que yo escriba, pues se me mete dentro de lo que es el contenido de la celda y me escribe. Si yo tengo algo escrito ya, por ejemplo, y vengo aquí, si lo que quiero es modificarlo, pues le doy doble clic en la celda. Es decir, no sé si lo ven, yo vengo a la celda, estoy seleccionándola. Si yo escribo ahora, borro lo que hay. Pero si yo lo que quiero es modificar lo que está en la celda, le doy doble clic y entonces ya me deja, por ejemplo, insertarla aquí algo más o en la parte de la izquierda. ¿Vale? Y luego le doy a Enter y ya se me, se me ha modificado. ¿Vale? Si me coloco en la celda, estoy seleccionándola. Si le doy al botón suprimir, el botón suprimir que está en el teclado, pues me borra lo que es el contenido de la celda, ¿vale? Luego, copiar una celda, pues yo puedo copiar, si yo me selecciono la celda esta B4, le doy al botón derecho copiar, me puedo ir a otra celda, botón derecho pegar, que cuando hablamos de pegar tenemos varias opciones, tenemos la opción de pegar normal, que me pegaría con todo el formato y con todo. Y luego tengo la opción de pegar valores, que lo que hace es simplemente, si yo me coloco aquí y le digo botón derecho valores, pues lo que me hace es que me coloca solo el contenido, pero sin ningún formato de colores, de negrita, ni de tamaño, ni nada. Simplemente el valor que hay en la celda. Vamos a hacerlo otra vez.
yo selecciono aquí, botón derecho, copiar, y me voy a esta celda, botón derecho, y elijo el botoncito este que pone 1, 2, 3. Le voy a dar el zoom para que lo vean. 1, 2, 3. Y si le pincho ahí, lo que me hace es que me pega solo el valor de la celda. ¿Vale? De todas formas, esto del pegado especial lo veremos en concreto en una clase porque tiene muchas opciones y muy recomendables todas para cualquier acción que vayamos a hacer. ¿Vale? Vale, yo creo que en principio estaríamos ya con todas las acciones. Solo me falta la acción ocultar, que yo puedo ocultar una columna, puedo ocultar una fila o puedo ocultar una hoja también, ¿vale? ¿Por qué me va a interesar a mí ocultar una columna, una fila o una hoja? Pues esto se hace cuando se hacen aplicaciones en Excel o plantillas o hojas de cálculo ya complejas, pues a veces nos interesa que algunos valores no se vean, que estén ahí, pero que no se vean, con lo cual yo lo que hago es ocultarlas. Por ejemplo, vamos a ocultar esta columna. Si yo selecciono la columna y le doy a botón derecho y le digo ocultar, pues como ven, la columna ya no se ve, está oculta. Simplemente sabemos que hay una columna oculta porque de la columna A me salta a la columna C, como ven, ¿vale? Pero realmente no se ve que haya ningún valor. Entonces, en este caso, para ocultarlo, pues lo que hago es que para mostrarlo, pues selecciono la A y la C, le doy al botón derecho y pincho en el botón mostrar. Y entonces se me muestra la columna. Igual con una fila puedo seleccionar la fila, le doy al botón derecho, ocultar, ocultar y ya la fila no se ve. Si yo selecciono la anterior y la posterior y le doy al botón derecho y le digo mostrar, pues ya se vuelve a ver otra vez. Vale, esto es algo que se suele usar bastante y hay que tenerlo en cuenta. Luego, la acción de rellenar es algo que a veces se hace. Por ejemplo, si yo pongo aquí el 1 y el 2 en estas celdas, tengo el 1 y el 2 y a lo mejor yo lo que quiero es una lista de números correlativos muy grande, pues selecciono estas dos y pincho en esta cosita que hay aquí, en este cuadrito que está en la esquina inferior derecha, y lo que hago es que ya empiezo a darle y me crea una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si son 100 números, pues me ahorraría bastante trabajo porque seguiría con el relleno hasta que me salgan todos los números. Entonces me lo va poniendo automáticamente. Vale, voy a darle a deshacer. Recuerden, siempre que quieran quitar la última acción, le dan a deshacer. Y ahora voy a suprimir para quitarlo. Vale, esto es lo que se llamaría rellenar. Hay un menú aquí en la parte de inicio que sirve para realizar todo este tipo de cosas eh, con más opciones y tal, pero que de momento no lo vamos a ver, en algún ejercicio posterior lo veremos, ¿vale? Pero sirve para eso, para rellenar una serie de celdas. Por ejemplo, también podríamos hacerlo con la fecha. Si yo pongo 1 de abril de 2021 y arrastro, pues me va creando todas las fechas correlativas. En este caso, esto también se debería rellenar, ¿vale? Estamos rellenando y es algo que nos ahorra bastante trabajo. En el caso
de las listas 1 y 2, 1. Porque ahora se me puso formato de fecha, que lo voy a cambiar. Le voy a poner general. Esto ya lo veremos también, todo lo de los formatos. Si yo pongo el 1, normalmente si arrastro me sigue poniendo el 1. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es poner el 1 y el 2 y arrastramos. Y también a veces con la tecla control, si yo pongo solo el 1 y pincho la tecla control del teclado a la vez que arrastro, ahí sí me hace el arrastre. De todas formas, de esto no nos preocupemos demasiado de momento porque estamos empezando y en principio estamos viendo las diferentes acciones, ¿vale? Entonces ahora vamos a seguir con la segunda hoja, ¿vale? En la segunda hoja vamos a ver lo que son los formatos en Excel, ¿vale? Entonces aquí tenemos una serie de tablas que hemos hecho escribiendo los datos y dándole unos formatos que le vamos a dar y tal. Entonces, si yo tengo, en principio cuando yo escribo el texto lo tengo sin ningún tipo de formato, como lo vemos aquí en esta tabla de la derecha. En esta tabla de la derecha vemos que tenemos los datos escritos sin ningún tipo de formato, simplemente hemos escrito con el teclado y no le hemos dado formato. Entonces, todo lo que nosotros queremos hacer de formato, normalmente lo tenemos en el menú este de aquí. Voy a acercar un poco para que lo vean. Tenemos el menú este de fuente, el menú de alineación, el de número y otros que no vamos a ver de momento. Vale, normalmente aquí podemos hacer todos los formatos que queramos. Por ejemplo, si se fijan, esta lista que está aquí, pues está en negrita. Entonces vendríamos aquí, le pondríamos, seleccionamos primeramente seleccionamos toda la columna, porque eso sí, los formatos hay que hacerlos seleccionando varios, porque si lo hacemos uno por uno, pues nos podemos morir de asco. Entonces venimos, seleccionamos la lista y le damos aquí a negrita. Luego, la parte de arriba también la podemos seleccionar toda completa y darle a la negrita. Luego, los números también tienen otro formato. Vale. Entonces, si nos vamos a... Aquí tenemos varios menús para aplicar formatos, pero estos menús tienen aquí como una casillita al final en la esquina de abajo que si hay algo que no podamos hacer con las herramientas estas que tenemos aquí a la vista, pues nos podemos ir aquí a esta casilla. Y entonces lo que nos arranca es la típica ventana de formato de celdas de Excel, que ha sido la misma siempre en todas las versiones. Entonces, tenemos los formatos de números, tenemos los formatos de alineación, formatos de fuente, formatos de borde, de relleno y el formato proteger, que ya lo veremos. En principio vamos a hacer el formato de número, de alineación. De todas formas, a este menú, a esta ventana, solo tenemos que acudir cuando lo que vayamos a hacer no vamos a poder hacerlo en las herramientas que tenemos aquí, en esta parte. En este caso, yo por ejemplo voy a seleccionar todos estos números para aplicarle el formato de contabilidad como me dice en este cartelito que tenemos aquí. Dar formato de contabilidad a estas celdas. Entonces, para yo darle el formato de contabilidad, tengo que seleccionar primero las celdas e irme a esta parte de aquí que pone número, ¿vale? Porque cuando estamos hablando de números, me tengo que ir a esta parte de aquí, desplegar esta parte de aquí y entonces aquí tenemos los diferentes formatos que le podemos dar. El formato general, que es el que tiene por defecto, un formato de número,
Y en este caso no le vamos a dar el de moneda porque el de moneda y el de contabilidad son muy parecidos, pero podemos darle el formato de moneda o en este caso le vamos a dar el formato de contabilidad. ¿Vale? Si damos el formato de contabilidad, vemos que se nos ha puesto todos los números con el formato de contabilidad. ¿Por qué tengo que aplicar el formato y no puedo yo, por ejemplo, coger aquí 500, ponerle directamente el euro o la moneda que sea, el dólar? ¿Por qué no puedo? Pues realmente cuando yo en la celda escribo algún carácter que no es un número, ya él me lo va a coger como si lo que hubiera en esa celda es texto. Entonces yo a la hora de hacer operaciones, pues no me va a funcionar porque obviamente él no puede hacer operaciones con texto, solo hace operaciones con números. Entonces por eso se hace lo de los formatos, porque el formato es una forma de que aquí en la celda se vea que hay un euro, o sea, una moneda, pero dentro de, si se fijan aquí en la barra de fórmula aparece siempre lo que hay en la celda. Y aquí en la barra de fórmulas no hay un formato de moneda, o sea, no se ve la moneda, pero en la celda sí se ve, es una cosa visual. Lo del formato es solo visual, pero realmente el contenido no tiene la moneda. ¿Vale? Entonces todo esto ya le hemos puesto formato de moneda. ¿Vale? Formato de moneda, le hemos puesto ya todo esto aquí. Entonces, tenemos otra tablita debajo, pero vamos a seguir haciendo esta tabla, porque esta tabla, como ven, tiene también unos formatos de borde. Entonces, para dar los formatos de borde siempre tengo primero que seleccionar las celdas y luego aplicarle los bordes. Vale, como hemos dicho, tenemos todos los formatos en esta parte de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de los bordes, pero aquí tenemos unos bordes definidos que a veces es más rápido irnos a pinchar en la casillita esta y entonces nos sale en la ventana de formato. Nos vamos a borde y aquí pues esto funciona de la siguiente forma. Primero tienes que tener seleccionado lo que quieres aplicarle a los bordes. Luego seleccionas el tipo de borde que quieres, que en este caso sería el borde doble, porque vemos que aquí tiene un borde como doble, ¿ven? Lo ven aquí que tiene un borde doble, entonces yo selecciono el tipo de borde y luego voy pinchando primero, por ejemplo, interior. Si le pongo interior, pues me hace todos lo que son los bordes interiores. Y luego si le pongo contorno, pues me hace lo que es el borde este de aquí. ¿Vale? Entonces ahora, en este caso, le daríamos a aceptar y se me colocaría este borde. Si yo selecciono todo esto, toda la tabla, y me voy aquí, también otra forma de sacar la ventana esta del formato es dándole al botón derecho y pinchando en formato de celda, que es a la que yo estoy acostumbrado porque cuando yo empecé con las versiones, con las primeras versiones de Excel, pues era el formato, era el menú que había, entonces yo pinchaba aquí en formato derecho, entonces ya tengo la manía de trabajar de esa forma, de ir al botón derecho, formato. Entonces me voy a borde y para darle el contorno completo, elegiría primero el tipo de borde y luego le doy al contorno completo. Y luego a lo que son los bordes internos, tendría que seleccionar este tipo y darle a interior. Es decir, yo primero selecciono este borde doble y le doy a contorno.
y luego selecciono el borde sencillo y le doy a interior. Entonces se me queda el borde por fuera doble y por dentro interior. Vale. En este caso, este borde que está aquí es un poco diferente del que está aquí, porque este borde es más grueso. Entonces, eh, vamos a formato de celda y seleccionamos el otro borde y le ponemos aquí. Pinchamos ahí en el borde para que lo vean. Pinchamos aquí en el borde, elegimos primero el tipo de borde y le damos ahí y le damos a aceptar. Y ahí tendríamos lo que es la tabla con formato. Vale, por ejemplo, estos bordes de aquí, como ven, le voy a dar al botón derecho formato de celda. Están dobles, entonces voy a darle todo el formato doble. Y ya más o menos se quedaría igual. Esto aquí sería en negrita, entonces voy y le pincho a negrita. ¿Vale? Bueno, en principio aquí no debería de llevar este borde doble, porque le vamos a dar al botón derecho formato de celda. Aquí lo que lleva es el borde sencillo, porque nos falta la fila de abajo que sería total, ¿vale? Entonces, para hacer la parte de esta de abajo, que es la fila, les voy a enseñar la primera función más básica que hay para que la vayan mirando. De todas formas, ya esto lo veremos más en profundidad y se llama sumatoria, ¿vale? Que es este iconito que tenemos aquí, que simplemente nos situamos debajo de la columna que queramos sumar. Aquí estamos situados y le damos a el botón autosuma. Y entonces él automáticamente nos pilla la parte de arriba donde tú estás situado en la celda, pues él automáticamente te pilla este rango para hacer la suma. Y entonces le das a Enter y ya te hace la suma. Y luego simplemente cogeríamos de aquí, de esta casillita, y copiaríamos hacia la derecha. Entonces ya nos ha hecho todas las sumatorias de estas columnas. ¿Y por qué sale esto? Cuando les salga esto no se asusten, simplemente es porque el ancho que tienen las columnas no da para mostrar el número que hay aquí. Entonces simplemente si le abrimos un poquito más la columna ya se vería el número. Simplemente nos tenemos que situar en la unión de una columna y otra y arrastrar de un lado y de otro, simplemente para mover las columnas, para hacerla más grande o más pequeña. Bueno, pues ahora lo único que nos quedaría sería de aplicarle el formato de borde. Entonces nos vamos aquí al formato de fuente y sacamos la ventana esta de formato de celda, o recuerden que también lo podemos hacer con el botón derecho y pinchamos en formato de celda. Pinchamos ahí y nos arranca el formato de celda. Nos vamos al apartado de bordes y aquí elegimos el borde doble, le damos a los bordes interiores y le damos a bordes del contorno. Y simplemente le damos a aceptar y ya tendríamos los bordes en esta parte de aquí. Vale, aquí hay unos bordes que se nos han quedado con un borde grueso, entonces nos vamos a botón derecho, formato de celda, y como lo que tengo que aplicarle es el formato más fino,
selecciono el formato más fino y le doy solo al interior. Y así ya se me quedaría, este se me quedó aquí también, formato de celda, selecciono el borde más fino y en este caso le daría aquí, en la parte de abajo. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, lo puedo abrir un poquito esto para que se me quede, porque habían textos que no se me veían bien. Y aquí, por ejemplo, lo voy a seleccionar, formato de celda, y le voy a aplicar todos los formatos del borde. Vale, entonces, básicamente, lo que tenemos que ir haciendo es esto. Es importante organizarse bien con los bordes para que no repitamos y tengamos que cambiar después bordes, etcétera. Vale, entonces, esta sería la primera tabla. Ahora tenemos aquí una celda que pone dar formato oculto a esta celda. El formato oculto simplemente se hace de esta forma. Mira. El formato oculto es sacando la ventana del formato de celda, que acuérdense que es botón derecho, formato de celda, o nos vamos aquí a cualquiera de estas eh, herramientas de aquí y le pinchamos en una de las casillas, que todas las casillas estas nos llevan al mismo sitio, al formato de celda. Entonces, aquí para hacer el formato oculto, nos vamos a ir a personalizada. Vale, esto es un pequeño truco que sirve para que no se vea el contenido de la celda, pero que esté ahí. Y simplemente nos vamos a personalizada, pinchamos aquí en la ventana esta que pone tipo, aquí esto de estándar lo borramos y lo que vamos a hacer es poner 3 puntos y coma. Punto y coma, punto y coma, punto y coma. Así, tal cual. Esto es para dar el formato oculto. Le damos a aceptar, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa aquí ahora? Aquí ya no se ve el valor, ¿vale? Pero si nos vamos a la barra de fórmula, el valor está, pero simplemente en la celda que tenemos puesto en borde para saber dónde está, lo que es el texto que había antes, que era lo mismo que había aquí, ya no se ve. Pero si nos vamos a la barra de fórmula, sí se ve. Y esto nos preguntaremos, ¿para qué tendríamos que hacer este tema de formato oculto? Pues, por ejemplo, hay plantillas en las que hay valores que no se tienen que ver, pero que tienen que estar. Y que a lo mejor no queremos ocultar la columna o la fila. Simplemente le ponemos ese formato oculto y ya de esa forma ya lo solucionamos. ¿Vale? Aquí, pues estas tablas vamos a hacer lo mismo. Simplemente ponerle todos los bordes y en este caso nos pide dar formato de número con un decimal a estas celdas. Vale, para eso, primero que nada voy a copiar esta tabla y para ahorrarme el tener que hacer todos los bordes y tal, voy a darle el botón derecho, copiar, me voy a poner aquí y le voy a dar el botón derecho y le voy a decir pegado especial. Sí, pegado especial y le voy a decir formato de número y le voy a decir aceptar. En este caso, lo que ha hecho es que me ha pegado el formato de aquí en los números. ¿Vale? Le voy a dar a deshacer, recuerden, y ya me lo ha quitado. ¿Vale? Botón derecho, copiar y botón derecho, pegado especial.
Y en pegado especial le podemos dar varias opciones. En este caso le podemos dar que nos copien los formatos. Entonces lo que ha hecho en este caso es que nos ha copiado los mismos formatos que tenía la otra tabla. Es una forma de ahorrarnos bastante trabajo, porque si no teníamos que haberle puesto los bordes a todo, simplemente lo vamos a poner un poquito más ancho las columnas y eso. Y ahora aquí simplemente tendríamos que hacerle otra vez la operación autosuma, ¿vale? Copiar y aquí ponemos totales. Pero voy a quitarle este formato, se lo voy a cambiar para que vean cómo se pone el formato que nos pide aquí, que aquí nos pide dar formato de número con un decimal a estas celdas. Entonces, nos situamos aquí, yo como tengo la manía de darle al botón derecho formato de celdas para llegar a la ventana de formato. Entonces, fíjense que tenemos que situarnos en el formato número y aquí en las posiciones decimales podemos decirle los decimales que queremos. En este caso, como nos pide, el ejercicio nos pide un decimal, pues ponemos un decimal y le damos a aceptar. Y entonces ya nos sale el formato con un decimal. ¿Vale? Seguimos. En este caso aquí lo que nos pide es un formato personalizado. El formato personalizado es muy útil para este tipo de cosas, porque yo, por ejemplo, puedo querer ver en las celdas que salga el número y luego salga manzana. En este caso, si yo pongo manzanas aquí en texto, ya no podría hacer ninguna operación matemática porque él va a entender esa celda como texto. Si se fijan, yo tengo situado aquí la celda esta y en la barra de fórmula solo me sale el número, no me sale el nombre este manzana. ¿Por qué? Porque yo tengo hecho ahí un formato personalizado. ¿Cómo se haría este formato personalizado? Pues mira, nos vamos a venir aquí a la celda esta que tenemos sin formato, seleccionamos todo, le damos al botón derecho, formato de celda, y nos vamos a venir aquí a personalizar. Entonces buscamos este, en formato personalizado nos aparece una lista con todos los formatos que tenemos, ¿vale? Pues seleccionamos este que nos pone almohadilla, coma, almohadilla, almohadilla, 0,00, que quiere decir que tiene las dos posiciones decimales y además tiene el separador de miles del importe, de las cantidades. Entonces nos situamos aquí y vamos a poner unas comillas, vamos a escribir manzanas o lo que queramos que nos aparezca en la celda y simplemente le vamos a dar a aceptar. Ahora, como las celdas, las columnas se nos han quedado estrechas para que se muestre todo el contenido, simplemente venimos aquí y ampliamos un poquito. Recuerden, en la unión de las dos columnas, y entonces ya nos saldría el tema este de las manzanas. ¿Vale? Básicamente es esto. Ahora, con esta última tabla, lo que vamos a hacer es que la vamos a seleccionar, la vamos a copiar y la vamos a pegar directamente. Con todo, normal, pegado normal, con formatos y con todo. ¿Vale? Aquí simplemente lo que hemos hecho es ponerle un color de relleno a las celdas, es decir, un color de fondo, y un color blanco a las letras, a los números y al texto. Entonces esto se hace seleccionando toda la tabla. Nos vamos aquí a color de relleno y le aplicamos el color que queramos. En este caso, yo he elegido este gris. Y luego nos vamos aquí al color de la fuente y elegimos un blanco.
Y entonces ya se nos queda formateado con este color y con este tipo de letra. Bueno, ahora nos vamos a ir a la otra hoja donde tenemos formatos y donde vamos a trabajar con formatos de celda. ¿Vale? Vamos a acercar un poquito esto. Tenemos dos tablas, la misma tabla, dos veces. En esta tenemos los formatos hechos, ¿vale? Tenemos unos formatos hechos aquí de celda con colores, alineaciones, etcétera. Y los vamos a hacer aquí en esta hoja que solo tenemos el texto, ¿vale? Entonces, para empezar, solo tenemos que seleccionar las celdas a las que le vayamos a dar formato. En este caso, estas tres celdas que tenemos aquí, ¿vale? Estas tres celdas. Y, como siempre, nos vamos a ir a formato de celda, ¿vale? Y en este caso, lo que necesitamos es darle aquí en esta ruedita que pone texto para ponerle la alineación que esté como oblicua hacia arriba. Vale. Entonces le damos a aceptar y ya se nos quedan los tres textos en dirección oblicua hacia arriba, que antes estaban en horizontal y ahora están en dirección oblicua. Vale, también vamos a darle aquí directamente en las herramientas estas de relleno, le vamos a dar el color azul, ¿vale? Y también le vamos a dar negrita. ¿Vale? Le damos negrita y ya se nos quedan los tres textos con la negrita y el relleno. Y también en la parte esta de aquí de alineación le vamos a dar a centrar y aparte también le vamos a dar un tamaño de letra un poco mayor. ¿Vale? Con lo cual ya se nos quedaría como está en esta parte de aquí. Quizás a lo mejor el formato, aquí esto está un poquito más hacia arriba para que se quede como la otra. Vale. Luego, estos de aquí, esta columna de aquí, de la columna A, borde, fuente, etcétera, esto lo vamos a seleccionar todo porque son todos iguales, los formatos, hasta aquí. Y lo que vamos a hacer es darle primero formato de negrita, tiene subrayado doble, ¿vale? Y lo vamos a centrar aquí, centrarlo aquí en vertical y centrarlo en horizontal. ¿Vale? Con lo cual ya se nos queda con el mismo formato que tiene en esta columna de aquí. Luego, la columna central lo que vamos a hacer es hacerle un formato de ajustar texto. Entonces seleccionamos, porque en esta columna, en esta celda, por ejemplo, ven que hay un formato muy largo y entonces Excel, de funcionar que tiene es que si el texto es más largo que el ancho de la celda, pues en este caso se queda oculto porque ya hay aquí otro contenido. Si no hubiera un contenido aquí en esta celda de al lado, se iría a invadir el contenido de la celda contigua. Pero en el caso de que haya un contenido ya en la otra celda, pues lo que hace es que la oculta. Y nosotros lo que queremos ver es el texto como está aquí en esta forma, que es toda dentro de la celda. Entonces seleccionamos todas las celdas que le vamos a dar el mismo formato y lo que tenemos que hacer es darle al botón este que pone ajustar texto. Vale, entonces le damos ahí, ajustar texto y entonces lo que nos hace es que se nos pone todo el texto dentro de la celda y también le vamos a dar un formato de centrar para que se nos quede de la misma forma que está en esta columna centrada.
Y a esta columna de aquí lo que vamos a hacer es más o menos prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo, pero lo que vamos a hacer es, primero le vamos a dar en formato de celda, le vamos a poner orientación hacia arriba. Y lo mismo que tenemos en esta herramienta de ajustar texto, lo tenemos aquí también en la barra de formato, en el cuadro de formato que es ajustar texto. Entonces ahí le damos a aceptar. Se nos queda mirando ya hacia arriba el texto y simplemente le tenemos que centrarlo verticalmente y horizontalmente, y en la parte esta de borde vamos a seleccionarlo todo. El menú este de borde lleva un formato de negrita, y para no, luego esto lo que tendríamos que hacer es ir poniéndole el formato de negrita a todo esto. Que eso también lo podríamos haber hecho antes de darle todos los formatos de vertical, pero bueno, ya que lo tenemos hecho así, pues le damos ahí. Y ahí lo tenemos ya, todos con el mismo formato. Vale, luego aquí en esta celda de aquí también vamos a ajustar texto para que se nos quede dentro de lo que es la celda. Y le vamos a poner una alineación izquierda para que se quede igual que lo que tenemos aquí en la otra. Y además tenemos que combinar, porque fíjense que en esta celda de aquí las dos celdas estas están unidas, la A8 y la B8 están unidas para que se nos vea igual que estamos en esta parte de aquí. Tenemos que darle a combinar y centrar y una alineación de izquierda. Entonces se nos quedaría como esta celda. También fíjense que aquí al principio hay un espacio, al principio de la celda, entonces tenemos que darle al formato de celda, aquí donde estábamos, y tenemos que darle una sangría. Aquí podemos dar 2. Entonces ya se nos queda como está la celda esta, con sangría. Y luego en esta celda también tenemos que hacer lo mismo. Pero aquí en esta celda tenemos que combinar estas dos celdas, ajustar el texto, ponerle izquierda, arriba, y ponerle también la sangría. Vale, básicamente es lo mismo que tenemos aquí. Vamos a ponerle en centrado. Vale, sería lo que tenemos que hacer para que haga este. Y luego faltarían los bordes. Los bordes, nos vamos aquí. Y le tendríamos que dar los bordes. Formato de celda. Borde. Interior. El interior tenemos que darle un borde negro. Tenemos que seleccionar primero el borde y luego aplicar. Y luego seleccionamos el doble y le damos al contorno. Y le damos a aceptar. Y ya lo tendríamos. Y también aquí tendríamos que aplicarle los bordes. En este caso, para aplicar estos bordes, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que se llama copiar formato. Que si nos vamos aquí a copiar formato, tenemos que estar situados
en la primera de las celdas, ¿vale? Nosotros vamos a copiar el formato de esta celda a esta celda. Y básicamente lo que le vamos a copiar son los bordes estos de doble. Entonces seleccionamos la celda origen, le damos a copiar formato, vamos a la celda destino, pinchamos y ya se nos copia el formato. Y aquí vamos a hacer lo mismo, copiar formato y pinchamos aquí y ya tendríamos lo que es el formato hecho. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente hoja, que es un ejercicio de formatos y además vamos a trabajar el copiar hojas, ¿vale? Hojas de cálculo. En este caso tenemos aquí dos tablas, una con formato y otra sin formato. Ustedes lo que van a tener que hacer es aplicarle el formato y dejar la tabla igual que la de la izquierda. Y además de eso, después tienen que copiar la hoja y crear una copia de la hoja con el menú, el botón derecho, mover o copiar, crear una copia y crean una copia al lado, ¿vale? Este ejercicio se los dejo a ustedes a ver si son capaces de hacerlo. Bueno, y ahora vamos a pasar a la siguiente hoja, que se llama fórmulas básicos, y vamos a ver lo que es las fórmulas básicas o las operaciones manuales en Excel, ¿vale? Tenemos aquí una tabla con varios valores, valor A, B, C, D, F, G, H, ¿vale? Y aquí tenemos unas operaciones que vamos a hacer con estos valores. En este caso nos pide una sumatoria de A, B, C y D, nos pide una sumatoria de A, B, C, una suma de A más B más C más D, ¿vale? Vamos a explicarles qué es todo esto. Primero que nada voy a borrar los valores estos que yo ya los había hecho anteriormente y lo vamos a hacer de nuevo. En este caso nos pide sumatoria de A, B, C y D. La sumatoria, como vimos anteriormente, es un botoncito que está en esta parte de aquí del menú que se llama autosuma, que se le puede llamar sumatoria, autosuma, etcétera. Entonces, si pinchamos ahí, cuando pinchamos ahí, automáticamente en la celda nos aparece esta fórmula o esta función que se llama suma. Y ahora lo que nos está pidiendo es qué es lo que queremos sumar, el rango que queremos sumar. Como vimos anteriormente cuando estábamos en la otra hoja, cuando hay valores en las celdas que están por encima de la función, automáticamente pilla ese rango y hace la sumatoria de ese rango. Pero como en este caso no hay ninguna celda por la parte de arriba, tenemos que decirle de qué celdas queremos hacer la sumatoria. Entonces seleccionamos desde aquí y arrastramos hasta el valor D. Con lo cual ahí nos va a coger el valor A, el valor B, el valor C y el valor D. Y le damos a Enter y nos aparece el resultado, ¿vale? Luego en la celda de abajo nos pide sumatoria de A, B y C. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos al menú autosuma, pinchamos. En este caso, como hay una celda arriba de donde vamos a hacer la fórmula, pues él la coge automáticamente, pero nosotros le tenemos que decir que ese rango no es el que queremos, sino que nosotros queremos este rango, que es, perdón, que es este rango, que es A, B y C. Y entonces ya él nos pilla aquí ese rango y simplemente le damos a Enter y ya nos pone el resultado. En este caso no hemos tenido que escribir el signo igual, porque normalmente cuando vas a hacer una fórmula o una operación manual en Excel, lo primero que tienes que hacer es escribir el signo igual, pero cuando lo que utilizas es la autosuma o sumatoria, no tienes que escribirlo, sino simplemente colocarte en la celda y apretar el botón autosuma o sumatoria, ¿vale? Entonces, en este caso, ahora en donde nos pide suma de A más B más C más D, aquí sí vamos a tener que escribir el igual porque no vamos a hacer una sumatoria, sino lo que vamos a hacer es la suma de esos cuatro valores, que nos va a dar el mismo resultado porque es lo mismo, pero lo vamos a hacer de forma diferente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir el signo igual y pinchamos primero en el valor A, ¿vale? El valor A es este, el 10. Entonces, tenemos el igual aquí, vamos al valor 10, pinchamos y ahora le tenemos que decir
más. ¿Más qué? Pues más el valor B, más C y más D. ¿Vale? En este caso, esta sería la suma de A más B más C más D. Es una operación manual. Le damos a Enter y ya tenemos el resultado. Abajo después nos pide suma de A más B, que esto sería fácil. Simplemente le pondríamos, escribiríamos el signo igual, otra vez, escribimos el signo igual, nos pide A más B, pues simplemente pinchamos en A más B. Le damos a Enter y ya tendríamos el valor de A más B. Y así tenemos que ir haciendo con todas las celdas que tenemos aquí. ¿Vale? Que no van, ninguna de ellas van a tener valores, porque ahora yo lo voy a borrar para que los hagan ustedes. Voy a borrarlos todos. Vale, este sería el ejercicio que les propongo hacer ahora mismo. Y ahora vamos a pasar a ver la diferencia entre referencia relativa y referencia absoluta, que anteriormente les dije que se los iba a explicar en un ejercicio. Vale, pues aquí tenemos dos tablas con una formulita que lo que hace es multiplicar la cantidad por el precio. Vale, vamos a borrar esto de aquí y vamos a hacer la operación. Entonces la operación sería igual, pinchamos en la celda esta 50, que es la cantidad de esta fila, por el precio. Le damos a Enter y nos ha hecho ya la operación. Ahora podríamos coger esta fórmula y arrastrarla pinchando en el cuadradito pequeñito este que aparece aquí en la derecha abajo. Arrastramos y ya nos hace todas las operaciones de todas las filas. También podríamos simplemente darle doble clic en el cuadrito y también nos arrastra la fórmula y nos hace la misma fórmula en todas las filas. Entonces, si nos fijamos en esta fórmula que hemos creado, nos dice que es igual a K11 por L11. K11 es esta celda y L11 es esta otra. ¿Vale? Si nos ponemos la celda de abajo en la fórmula que nos copió abajo y vamos aquí, ya nos pondría K12 por L12. Es decir, antes era K11 por L11 y ahora es K12 por L12. Él va automáticamente, cuando nosotros copiamos la fórmula, va rodando las celdas en función de las que tiene en su fila. Vale, entonces esto que estamos utilizando son referencias relativas. Entonces, cuando tú copias la fórmula, la va cambiando en función de las que tiene en el entorno. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría en esta celda, en esta tabla? En esta tabla tenemos lo mismo, lo que pasa es que el precio lo tenemos aquí en una sola celda. Y entonces la fórmula o la operación que vamos a hacer va a ser igual a cantidad 50 por el precio, que son 10. ¿Vale? Entonces le damos a Enter y nos sale el precio correcto, 500. Entonces ahora nosotros podríamos copiar la fórmula, pero en este caso no nos resulta bien, no nos sale el resultado. ¿Por qué no nos sale el resultado? Pues vamos a ver por qué. Si vamos aquí a la barra de fórmulas, aquí tenemos K22 por P21, que es K22 por P21, que es esta celda. ¿Vale? Si yo me vengo a la de abajo y voy a mirar en la barra de fórmulas, ya no dice K22 por P21, sino dice K23 por P22. Es decir, que ahora la operación que está haciendo es esta celda por esta celda. Y obviamente en esta celda no hay nada. Y aquí la operación que está haciendo es esta celda por esta celda, porque va bajando una cada vez. Entonces, para evitar esto, tenemos que utilizar referencias absolutas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente cuando hayamos hecho la fórmula, nos venimos aquí a la barra de fórmula
nos metemos en la referencia que es P21, que es la referencia correspondiente a el precio, ¿vale? Y pinchamos en F4 en el teclado. Le damos F4 y lo que nos hace Excel es que nos pone unos signos de dólar a la izquierda de la P y a la izquierda del 21. Cuando hacemos esto, le hemos dicho a Excel que esa celda la queremos como referencia absoluta. Entonces le damos a Enter. Y lo que pasa ahora es que cuando yo copie la fórmula a las filas de abajo, ya sale el resultado. ¿Por qué? Porque si nos vamos a esta celda, a la segunda de abajo, ya vemos que el P21 no cambia. Nunca cambia, porque le hemos dicho que en la fórmula se quede fija. ¿Vale? Entonces, esta es la diferencia entre referencia relativa y referencia absoluta. Entonces, según cómo vayamos a hacer los cálculos, tenemos que usar la referencia relativa o la referencia absoluta. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ahora esta hoja. En esta hoja tenemos un ejercicio que lo que tenemos que hacer es copiar con valores. Acuérdense que utilizamos el pegar valores, el 1, 2, 3, ¿vale? Y entonces aquí lo que tendríamos que hacer es hacerle todos los formatos, ¿vale? Y estas celdas las voy a eliminar. Tenemos que hacerle las operaciones. Es decir, aquí tendríamos que sumar esta celda más esta celda, aquí esta celda más esta celda, y en sumatoria sumaríamos las que están arriba en la columna y aquí las que están arriba en la columna. Vale, estas se las dejo a ustedes para que la hagan. Y luego nos vamos aquí a la última, a las dos últimas, a los dos últimos ejercicios que tenemos aquí ya. Estos ejercicios se los dejo a ustedes también, ¿vale? En este caso tenemos unas operaciones que son, esto lo vamos a borrar y todo esto lo vamos a borrar. Y tenemos que hacer, en el costo total sería igual a este importe, que es el pasaje, más la tasa de embarque. Le daríamos a Enter. Luego tenemos un descuento del 10%. En el total descuento le diríamos igual a el total, el costo total por el 10%. Y nos daría un total de descuento del 27%. Y en total lo que tendríamos que hacer es darle a igual esta menos el total descuento. Le damos a Enter y ya nos saldría el importe en dólares de la operación. Bueno, pues esto habría que hacerlo con todas las celdas y luego aquí no vamos a tener la columna descuento. La columna descuento la voy a eliminar, ¿vale? Esto lo voy a eliminar también. Y entonces lo que vamos a tener que hacer es aquí hacer igual a el pasaje más la tasa de embarque, ¿vale? Y aquí nos daría el total, el costo total, y luego en total descuento vamos a tener que hacer igual a esta celda que es el coste total por este descuento que es el 10%. Le damos a Enter y el total sería igual a el costo total menos el total descuento. Vale, aquí nos daría
el mismo resultado que aquí, pero tenemos que tener en cuenta que para poder copiar la fórmula del descuento, tenemos que poner una referencia absoluta en la celda J13. Y tendríamos que darle aquí F4 para que se pusieran los signos de dólar, darle a Enter, y entonces esta la podríamos copiar sin problema porque nos vale con las referencias absolutas, relativas, pero esta la podemos copiar porque le hemos puesto una referencia absoluta aquí, si no, no la podríamos copiar. Vale. Y luego aquí tienen otros ejercicios para que los hagan y practiquen. En este caso, lo que les quiero decir es que les he puesto muchos ejercicios, les he puesto muchas hojas. Ustedes hagan lo que puedan. Hombre, lo ideal sería que lo hicieran todo y ya me cuentan cómo les ha ido, si han tenido algún problema, me mandan un comentario en el YouTube o me mandan un correo electrónico y me dicen si tienen alguna duda o lo que sea. Tengan en cuenta que voy a tener mucha gente preguntándome y seguramente tardaré un tiempo en responder, pero vamos, ya se sabe que esto es así. Pues nada, ya saben, lo que tienen que hacer en el primer ejercicio, la primera hoja, un poco darse cuenta de todos los conceptos, las acciones, a medida que yo he ido explicándole las acciones, lo ideal sería que ustedes en su hoja de cálculo, cuando se descarguen este fichero, vayan haciendo las operaciones, o sea, las acciones que yo he hecho, para que ustedes vean cómo se hace y las vayan haciendo a la misma vez que yo las hago. Se me olvidó poner aquí una operación que es eliminar columnas. Entonces voy a ponerme aquí a la derecha, le voy a decir insertar, que es otra forma de insertar una fila, ¿vale? Que esta no la habíamos visto, la habíamos visto como acción, pero no en las operaciones. Entonces le doy a insertar y lo voy a poner aquí, eliminar fila o columna, ¿vale? Y es botón derecho sobre la fila o la columna. Vale, en este caso, si yo quiero eliminar una columna, pues me coloco, voy a poner aquí algún valor para que se vea. Entonces, lo que hago es que me pongo en la celda que quiero eliminar, le doy al botón derecho, eliminar, y tengo las mismas opciones que cuando la insertaba. Puedo eliminar toda la columna. Si elimino toda la columna, tengo que tener en cuenta que se va a eliminar toda la fila o toda la columna. Es decir, si hay valores en la parte de arriba de la columna se van a eliminar y si hay valores en la parte derecha de la fila también se van a eliminar. Y si no quiero eliminar los valores que hay en la parte de arriba de la columna o a la derecha, pues lo que tengo que decir es desplazar las celdas hacia la izquierda o desplazar las celdas hacia arriba, como vimos con la acción de insertar fila o columna, ¿vale? Entonces decimos, como aquí no hay nada en la fila, pues le digo eliminar toda la fila, le doy a aceptar y ya está, ¿vale? Entonces hagan las acciones y luego ya todo lo demás sería realizar los formatos que tienen que realizar y todas las acciones que hemos hecho y etcétera. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión, en la siguiente semana. Venga, hasta luego.